Hola de nuevo a todos y a todas. Soy Bloody Mary o Mary J, como quieras llamarme, y bienvenidos a un capítulo más de Diario de una Autónoma. Hoy quería sentarme mejor y quería hablar porque en los dos primeros vídeos de esta serie, este diario que estoy compartiendo con vosotros, no me había sentado a hablar realmente de mis inicios o el por qué ni nada. Me he dado cuenta porque básicamente esto es por lo que yo quise empezar a hacerlo. Me refiero, yo lo que quería sobre todo era pues comentar las partes que no se suelen decir, en plan, mira, pues este contacto lo he conseguido haciendo esto, o hacer esto me ha valido para acabar consiguiendo esta faena y demás, porque eso no es algo que yo vea que la gente pueda comentarlo o que lo comente. Tampoco es que yo consuma mucho contenido de esto, también debo decir, pero no sé, son cosas que yo quería contar y quería explicar la razón también de por qué me he dado de alta de autónoma ahora. Pero claro, al final muchas veces quiero decir todo en el vídeo, por ejemplo, lo quería decir todo, quería explicarlo todo desde un principio en el primer vídeo, pero realmente tampoco hacía falta. O sea, simplemente pues para algo son varios vídeos y tampoco era necesario a lo mejor contar todo en el mismo momento. El tema del que voy a hablar es del tema contactos. Primero que nada, quería hacer un disclaimer porque en este caso voy a hablar de mi experiencia, voy a hablar de lo que a mí me está sirviendo, de lo que puede servir y demás en mi contexto, en el sentido de donde yo me quiero mover, de donde yo quiero entrar y demás. Yo no sé cómo funcionan otros contextos. Quería contar estas cosas por si a alguien le puede valer, si alguien está en una búsqueda de trabajo infame como yo, por ejemplo, también he estado. Y a ver, realmente sigo estándolo, pero de otra manera. Creo que está bien contar un poco el contexto porque así luego pues paso a hablar del tema principal, que es el tema contactos. Y es que resulta que yo en octubre de 2023 me quedé en el paro porque la empresa en la que estaba hicieron un ERE. Entonces, ¿qué pasa? Desde octubre de 2023 hasta marzo de este año yo he estado desempleada. He pasado por diversas fases, he estado buscando empleo, he estado dejándolo durante un tiempo. ¿Qué pasa? Que es muy raro que aparezcan ofertas de trabajo de maquetación solamente. Entonces, pues yo dije, bueno, pues voy a expandir un poco mis horizontes y voy a currarme como las candidaturas y me voy a apuntar a empleos que a lo mejor yo no estoy, digamos, 100% cualificada, en plan, no tengo la carrera de marketing de redes sociales, pero a lo mejor me podría salir con la mía. Entonces, empecé a apuntarme a cosas de diseño gráfico, pese a que yo en el fondo lo que yo quiero y quería ser es maquetadora de trabajar de maquetación, aparte de ilustradora y demás, pero bueno. Entonces empecé a apuntarme y a currarme unas candidaturas que flipas para community manager, para marketing, para diseño gráfico, para edición de vídeo. Claro, ¿qué pasa? Que me curraba las candidaturas, pero como por ejemplo diseñadores gráficos hay una barbaridad, gente que lleva las redes muchísimo mejor que yo, hay una barbaridad. Yo no soy community manager, entonces muchas veces me rayo porque lo que hago no lo ve la gente, pero digo, pero es que eso no tiene por qué ser malo, simplemente es que yo no sé cómo funciona el algoritmo, yo no sé cómo tienes que hacer las publicaciones y tampoco me interesa. Pero claro, ¿qué pasaba? Que además de que en diciembre me acuerdo que en un día recibí 5 rechazos, que también está plasmado en mi viñeta, que en un día recibí 5 rechazos, fue como, ostras, me estoy currando las candidaturas de tal manera que me estoy dejando la vida en ello, haciendo 50.000 currículums diferentes para que al final nada me esté sirviendo. Entonces yo sé que al final, currándome las candidaturas de esta manera para trabajos diferentes, hay mucha gente que lleva mucho tiempo haciéndolo, pero yo me desgasté muchísimo durante el mes de noviembre y parte de diciembre. Luego, entre toda esta situación, yo en fin de año me fui a León. Y me pasó una cosa que yo que me ha marcado e hizo que se me quedase en la cabeza lo de hacerme maquetadora. O sea, lo de darme de alta. Resulta que estando ya allí en León, me contactaron por correo de una agencia de publicidad. ¿De publicidad? O de diseño, no me acuerdo, pero una agencia. Me contactaron porque yo, el 29 de enero de 2024, 11 meses antes, yo les había contactado por una oferta de doméstica, de maquetación, de la cual, sinceramente, pues 11 meses después ya ni me acordaba. Y me contactaron porque necesitaban una colaboración y llegué a hablar con la persona que me contactó. Luego no salió hacia adelante, pese a que, bueno, a mí me alegró muchísimo. La emoción que yo tuve cuando recibí ese mensaje, o sea, encima era para hacer
una maquetación, o sea, era para contactarme como maquetadora. Y claro, para mí eso fue lo que inició ¿y si doy el salto ya? ¿Y si empiezo a buscar como maquetadora, que realmente es lo que yo quiero hacer? Y trabajo de maquetación ahí, lo que pasa es que lo tienes que buscar. Y a partir de entonces empecé ya a quedarme con eso en la cabeza. Y me cambió un poco la mentalidad. Y encima, como fue fin de año y esto empezó en el año nuevo, para mí fue muy, muy simbólico, porque fue como empiezo un año nuevo, con una idea nueva, con tal, que al final luego eso no salió a más porque yo personalmente, a mí me dijeron que los clientes de esa agencia que les habían pedido el proyecto en el que yo iba a estar, que lo habían puesto en stand-by. A día de hoy, 10 de abril, no he sabido nada. Yo sigo pensando que la culpa la tuvo mi portfolio, como que la culpa la tuve yo porque mi portfolio era bastante desastre. Pero eso se me quedó ahí y dije, ostras, ¿en serio 11 meses después se han quedado mi contacto y tal? Y a mí me hizo como una ilusión y pese a que ya os digo, luego no salió hacia adelante, a mí se me quedó algo ahí. Entonces lo que hice fue que durante enero, y esta parte ya hablamos ya de los contactos, ¿vale? Esta ya uniéndolo ya a todo el tema de contactos, empecé a usar mucho más el LinkedIn, ¿vale? A darle más bombo, a empezar ya como a darle una forma. Pese a que yo, debo decir, disclaimer, a mí no me gusta el LinkedIn para lo que se usa mayoritariamente, en plan en ese ámbito corporativo. A mí eso no me gusta nada, ¿vale? Esos posts creados con IA, esos posts vacíos que, no sé, es como que a lo mejor puedes escribir un texto muy chulo, pero si lo pones en LinkedIn como que o sea, el contexto lo fastidia todo para mí personalmente. Pero sí que es verdad que me empecé a dar cuenta de que LinkedIn puede ser una buena herramienta para, por ejemplo, yo hablando ahora de editoriales, para saber quién trabaja, quién trabaja ahí, para saber quién es del departamento de recursos humanos, para saber a quién contactar, porque yo, por ejemplo, hablo ahora de una editorial de cómics súper conocida, o sea, si estás en el mundillo, ¿vale? Pero una editorial muy grande de cómics, que es Norma Comics. Tú te metes en la web y obviamente no pone nuestro equipo, como suelen haber en empresas más pequeñas. Pero por eso, por ejemplo, puedes poner en LinkedIn Norma Comics y te sale la gente que trabaja ahí. Entonces eso puede ser una buena manera para saber quién trabaja, quién es diseñador gráfico ahí, quién tal, quién es maqueta, quién no sé qué. La primera parte que yo os quiero decir es el tema LinkedIn. Porque también hablan de lo de la marca personal y demás, que a mí esas cosas me dan muchísima pereza y yo no os voy a dar aquí una masterclass de marca personal porque yo soy la primera que tampoco sabe todo el tema. Pero yo, por ejemplo, si yo soy de maquetación ahora mismo, lo que yo hago mucho es buscar a gente que en su titulito ponga, o sea, abajo del titulito ponga maquetación y demás. También, sobre todo al principio, bueno, y ahora tengo previsto hacerlo en otro momento en el que me quede un poco menos sin faena, pero ponerme a hablar con la gente, enviar mensajes y de normal la gente te contesta, sobre todo la gente ya no necesariamente que trabaje en empresas grandes, porque por ejemplo yo en la editorial en Penguin Random House les he hablado a varias personas y nadie me contesta y lo han leído, pero no me contestan. Pero sin embargo cuando yo he hablado a personas que son autónomas y trabajan por su cuenta, pero en el ámbito editorial, tanto correctoras como traductoras como editoras y demás, sí que te suelen contestar y yo lo que hago principalmente es pedir consejos sobre, por ejemplo, cómo consiguen ellos los clientes o cómo empezaron a moverse de tal, cómo empezaron a cual, que es lo que comento en el último vídeo, en el primer vídeo de esta serie, que hablo que con una chica acabo de tener una videollamada. Y yo sé que a lo mejor esto estás diciendo, madre mía, pero yo cómo voy a hablar, o sea, yo soy la primera que soy la persona más vergonzosa, me da más apuro para todo esto, una barbaridad. Sí que es verdad que antes lo era muchísimo más. Pero si a lo mejor esa te tira muy para atrás, pues no hace falta que llegues a una videollamada, simplemente, o si no estás preparado o preparada, no hace falta. Pero la cosa es contactar con gente que tenga un perfil similar al tuyo, o si yo, por ejemplo, hablo de maquetación, pues bueno, también está la parte de traducción, también está la parte de corrección, de edición. Personas que sean afines al contexto en el que tú quieres entrar y hablar con ellas, y mandarles mensajes, o sea, mandar mensajes. De normal la gente, ya os digo, que contesta. Pero la cuestión es probar. Y yo, por ejemplo, a raíz de eso he conocido a varias personas que no sé, pues he hablado con ellas y a lo mejor después de hablar, oye, pues si me entero de algo te digo, y la otra persona también, si me enterase de algo te paso trabajo, tal. Y no hay que tener ninguna vergüenza. Y si la otra persona te contesta mal o te dice lo que sea, pues oye, a otra cosa, ¿vale? Entonces el primer consejo que os diría es LinkedIn, pero no pasar de 0 a 100. Yo me lo tomo con filosofía, me lo tomo con calma, porque al final yo las cosas las hago a mi ritmo, las hago como yo quiero, porque
es así. Y estas cosas las voy consiguiendo poco a poco. Y ahora hace un montón que no lo hago porque por suerte he tenido trabajo que ahora os comentaré cómo lo he conseguido. Pero bueno, la primera parte es usar LinkedIn, ya no tanto la parte más soporífera que es tema corporativo y demás, sino ya os digo, para informaros. Se trata de tener estrategia, básicamente. Parón para beber agua, que me muero. Luego, a raíz de lo que me pasó, ya os digo, a finales / principios de año, claro, yo como os he comentado, pues estoy haciendo un máster, entonces cada asignatura que tenemos nos la da un ilustrador o una ilustradora que actualmente está trabajando, ¿vale? Entonces está en ese mundillo. Entonces, yo no fui consciente hasta enero de este año que dije, ostras, o sea, yo tengo contacto directo con personas que se dedican a lo que yo quiero dedicarme y que se mueven en los ambientes en los que yo quiero moverme. Por lo que a partir de ese momento fue cuando yo empecé a caer en que podía hablar con los profesores y las profesoras para que me pudiesen ayudar, tal cual. Entonces lo que hice fue que cuando, claro, antes de Navidad y después de Navidad coincidió la asignatura de Carla Berrocal, que era la de cómic. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablé con ella de manera privada para ver si me podía ayudar con el tema, porque encima un día habló del tema de las personas que se dedican a maquetar con el tema cómics, que eso me interesa mucho, me parece muy guay. Y dije, yo soy maquetadora y a mí me encantaría poder entrar en una editorial, porque yo sé que muchas veces, o sea, tienen editoriales, o sea, tienen maquetadores en plantilla y en plantilla es más difícil entrar. Sin embargo, cuando tienen un pico de trabajo, llaman a colaboradores. Entonces, para eso era para lo que yo quería contactar. Entonces, luego, por ejemplo, he vuelto a hablar con profesores y profesoras de clase. O sea, he vuelto a hablar con ellos de manera privada y como a poder comentarles, oye, tal, ¿me puedes dar un consejo me puedes hablar? Que por cierto, aún tengo pendiente hablar con Clara Iris, que era la profesora de álbum ilustrado, y han pasado ya como 3 meses o 2 meses y no he vuelto a hablar con ella, a ver si retomo un poco ese contacto. No digo que tengas que estar haciendo un máster, pero si por ejemplo te encuentras ahora mismo en la universidad haciendo un máster, haciendo un curso, haciendo lo que sea, yo lo que recomendaría es que hables con tus profesores, con tus profesoras, independientemente de que a lo mejor puedan ser, bueno, o sea, a lo mejor si estás en la universidad y son catedráticos y no te interesa seguir la parte de investigación de la universidad, pues a lo mejor no, pero yo, por ejemplo, en la carrera tuve profesores que o sea, cuando estudié comunicación audiovisual tuve profesores que trabajaban en Canal Now. Tuve profesores que se dedicaban, o sea, que eran pues o freelance de lo que sea, no sé, no me acuerdo porque era otra época y yo no tenía esta mentalidad. Pero en este caso, por ejemplo, tanto, yo qué sé, o en un grado superior o lo que estéis haciendo, echad mano de vuestros profesores y de las personas que tengáis cerca que podáis acceder. O sea, que no tengáis vergüenza al final. Siempre tendréis ese contacto, o a lo mejor no necesariamente durante la universidad o durante el tiempo que dure el curso, sino pues a lo mejor cuando os sentáis seguros o seguras, sin decir, oye, mira, yo fui alumno tuyo, mira, ¿tendrías un ratito para hablar conmigo? Por favor, es que estoy muy perdida, me gustaría que me comentaras cómo poder acceder a el mundo editorial, como tal, como no sé qué. O sea, eso también pueden ser contactos. Y, por cierto, todo esto os lo estoy contando desde el punto de vista de que yo, por ejemplo, yo no tengo ningún contacto. O sea, yo soy una persona que yo no conozco prácticamente a nadie. O sea, yo vivo en un pueblo de Valencia. O sea, quiero decir, os lo digo porque yo parto de ser una persona que yo no tengo ningún contacto en ningún sitio. Y que todo esto, en cierto modo, o sea, todo esto me lo estoy currando yo. Yo no tengo la suerte de tener un familiar o de tener a alguien trabajando en una editorial que me pueda ayudar a entrar. Yo estoy conociendo a gente y dentro de casa, o sea, yo por ejemplo tampoco me he ido a ferias ni nada en plan, hola, soy yo. Eso en algún momento a lo mejor llegará, pero de momento son cosas que me las tengo que tomar con calma porque es que a mí las cosas yo las tengo que hacer a mi ritmo. Entonces, por eso os lo digo que os estoy hablando como persona que no tiene ningún contacto. Entonces, al final te paras a pensar y dices, ostras, pues si estoy teniendo clases con personas que están en ese mundo en el que yo quiero entrar, escúchame, ¿por qué no puedo acceder? ¿Por qué no puedo hablar con ellas? Pues ya os digo, tanto profesores como profesoras, como cualquier persona con la que a lo mejor hayáis tenido una relación de profesor-alumno y creáis que, oye, pues, ostras, esta profesora que yo tenía tal, a lo mejor me podría decir dónde puedo echar el currículum, me podría decir
cómo está el mundillo para yo poder acceder, ¿vale? Entonces, esa es otra parte. Luego, ya no es tema de contactos, sino de hacer saber a los demás qué es lo que haces. Yo, por ejemplo, en enero estaba planteándome lo de ser autónoma. Entonces, ¿qué hice? Empecé a informar a la gente, rollo. Me hice una lista de personas a las que le podía decir que yo iba a ser maquetadora. Al final es un poco tirarte lo que tienes, porque siempre, no sé, yo creo que algo tienes que tener. Alguna persona que creas que, ostras, pues esta persona a lo mejor le puedo... Es que la persona que menos te lo esperes te puede ayudar. Entonces, yo, por ejemplo, de un trabajo que tuve, conocí a una chica que trabajaba conmigo, pero ella estaba en corrección y yo estaba en maquetación. Entonces yo le dije, oye, mira, que estoy pensando en hacerme maquetadora freelance. Entonces, como tú te mueves mucho por los ámbitos de escritura, poesía y demás, si alguien quisiese hacerse su librito, pues oye, recomiéndame. Ah, vale, genial, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué pasa? Que esta misma chica le comentó a mis antiguos jefes que yo me iba a hacer maquetadora freelance. Entonces, ¿qué pasó? Que a finales de febrero o así, uno de mis antiguos jefes, que se dedica a maquetación, me llamó por teléfono porque, claro, no tenían suficiente trabajo como para contratarme, pero a lo mejor para tener algún colaborador externo sí. Y me dijo que le había entrado una faena, pero que él no podía gestionarla ahora mismo. O sea, no, él no podía porque él estaba a otras cosas. Entonces dije, bueno, pues pese a que no era un trabajo así muy grande, pero fue el paso que dije, mira, pues si con algo voy a empezar va a ser con esto. Entonces a raíz de eso dije, pues me voy a dar de alta. Porque claro, si eso fuese pasajero y yo tuviese un trabajo más grande, pues a lo mejor cojo y lo hago en mis horas libres y ya está. Pero en este caso dije, pues me voy a dar de alta, lo voy a facturar como empresa y oye, y a partir de ahí pues ya se verá. Me pongo a contactar como he estado haciendo ahora. Me pongo a buscar trabajo como he estado haciendo ahora, básicamente. Pero ya es ese cambio de decir, ya no estoy buscando trabajo para que esa empresa me llame, me vea y me contrate y yo tenga que ser como ellos quieren que sea, ceñirme a sus horarios, ceñirme a su trabajo, ceñirme a el sitio en el que trabajen y a su modalidad de trabajo, sino que ya estoy hablando yo como empresa contactando con esas personas. Entonces, pese a que al final estoy haciendo lo mismo, dentro de mí o como a mí me sienta no es lo mismo. No sé si se entiende esto. Entonces, a partir de ahí dije, pues me voy a dar de alta. Eso es lo que me ha iniciado a hacer, o sea, lo que me ha animado a dar el paso por fin. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso, ahora, por ejemplo, parte de la semana anterior y de esta, he tenido mucho trabajo de maquetación porque me han vuelto a pasar trabajo porque ahora estoy como colaboradora externa de esa empresa en la que yo trabajaba. Claro, yo en este caso he tenido esa suerte de que el trabajo realmente no he ido a buscarlo, sino que me ha buscado a mí. Entonces, todo esto surgió porque yo a esa chica con la que yo trabajaba se lo comentó a ellos y ellos dijeron, ah, vaya, pues de esa manera a lo mejor sí que le podemos pasar trabajo. De esto, la moraleja es, haz saber qué es lo que haces. Tanto por redes sociales, o sea, claro, en este caso, si eres una persona que no tiene redes sociales o que no te gustan o lo que sea, lo puedo entender perfectamente. Pero sí que es verdad que a día de hoy, para cosas de este mundillo más, por una parte de la ilustración, por ejemplo, más artística, más de diseño, más tal, para darte a conocer, para decir lo que haces y demás, se funciona mucho por redes. Funciona mucho por LinkedIn, por redes, por ejemplo, hacerte tu Behance, hacerte tu tal. Yo no sé cómo serán en otras carreras o las que tengas que hacer exámenes de acceso. Yo esas cosas no lo sé, yo os estoy hablando de esto. Y os estoy hablando de que cuando se trata de tema maquetación y de tema de ilustración, que ya hablaré más profundamente en otro momento, porque al final, de momento, yo no he hecho un proyecto aún de ilustración que me paguen, que ojalá cuando llegue el día ya lo haré saber aquí. Pero claro, este mundillo sí que se mueve mucho, pues ya no voy a decir 100% por contactos, porque al final, si fuese 100% por contactos yo no podría conseguir nada. A donde yo quería llegar a parar es, todas estas cosas, yo sé que ahora mismo tú a lo mejor lo puedes estar viéndome y decir, madre mía, qué segura parece de sí misma, qué tal, qué cual, Esto lo he adquirido con el tiempo. No llevo tanto tiempo siendo autónoma, sino que llevo mucho tiempo buscando trabajo. Y al final, una se harta. La cuestión es que por mucho que yo, por ejemplo, os pueda decir, al final es la experiencia que vosotros vayáis a tener y al final es la capacidad de estar activos que tengáis vosotros. Y yo no os digo que tengáis que moveros, que tengáis que iros a todas las ferias, que tengáis que... No.
No, también se puede conseguir muchas cosas a través de internet. Y mira, y ya lo último que quería comentar era, también os he comentado que yo estoy haciéndole una maquetación a una persona que está haciendo un manual para un juego de mesa. Pues ese contacto lo he conseguido, o ese trabajo lo he conseguido porque a mí me pasaron el contacto de esta persona porque buscaba ilustradores para su juego de mesa. Lo que pasa es que lo que él buscaba no se ajustaba a lo que yo hacía o a lo mejor a mi estilo. Pero luego pensé que en esa persona, para su juego de mesa, seguramente tenga un manual. Entonces le contacté igual. Le dije, mira, no te contacto por las ilustraciones, sino por el manual. Soy maquetadora, entonces yo te lo podría hacer, tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces este chico a mí me comentó que no se quería gastar mucho dinero. Entonces yo sí que le iba a pedir dinero porque trabajar gratis no, y es lo que hice. Pero es algo diferente. O sea, no es un libro más todo texto, sino que es algo diferente que me gustaría tener en mi portfolio, porque el día de mañana me gustaría también contactar con empresas de juegos de mesa. En resumen, lo que yo quería echar en claro es, todo esto es algo orientativo para la persona que me esté viendo, tú que me estás viendo, hola. Esto es algo orientativo. Yo no estoy diciendo que esto sea la panacea, que esto sea algo que os vaya a funcionar sí o no, porque al final, en esto, en ser autónoma, en este mundillo, al final es mucho la actitud de la persona. Y yo os digo, yo no os estoy diciendo que todos los días tengáis que estar ahí a bombo y platillo. Yo he tenido días y sigo teniendo días y seguiré teniendo días en los que pienso, madre mía, qué pateo de estar todos los días buscando trabajo. Madre mía, qué pateo de empezar. Pero luego pienso en todos los beneficios que para mí como persona tiene el ser autónoma y tiene el llevar mi propio ritmo, y para mí merece muchísimo la pena. Y esto quería también hablarlo, pero se va a quedar demasiado largo y quiero que lo hablaré en otro momento. Sí, va a haber empresas que no os hagan caso, pero la cosa es seguir. Y si algún día os levantáis y no tenéis nada de ganas, os da pánico el mundo, ese día no se hace, ese día se hacen otras cosas. Y ya está, y lo mismo con la búsqueda de empleo. Así que bueno, creo que ya me estoy derivando muchísimo, ya es mucho rato, estoy cansada y cerramos el vídeo ya aquí por hoy. Espero que, este tremendo podcast os haya parecido interesante y que si tenéis alguna duda, si tenéis algo que comentarme o algunos consejos, aquí estoy y me podéis hablar. Aquí podéis dejarme os dejo mis redes y os dejo están los comentarios para decirme lo que queráis. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.